Aquí está. Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a seguir ya con lo que hemos estado trabajando, pero ahora vamos a pasar ya a algo que el otro día nos consultaron, que era precipitación de proteínas, ¿verdad? Tenemos siempre una suspensión y queremos de alguna forma separar algunos compuestos que están dentro de ella, pero aquí hay que tener ojo que ya no, si esta solución yo la centrifugo, no voy a lograr separar los sólidos, ¿ya? Porque son ya muy pequeños, la densidad no es suficiente, entonces esta suspensión se mantiene estable, no, con centrifugación no la separo, entonces aquí hay que agregar un agente, entonces por eso hay que tener ojo entre separar lo que es precipitación de sedimentación, como que se acoplan, pero estas suspensiones son estables y si uno las deja ahí, no sedimentan, a no ser que agregue un agente. ¿Ya? Entonces, vamos a poner el puntero. Ya hemos pasado por todo el camino, ya separamos las células del caldo, tomamos solo las células, las rompimos, hicimos todos los procesos necesarios para separar materiales adicionales, inhibir efectos de ácidos nucleicos y proteasa, vimos cómo procesar los cuerpos incluidos y ahora lo que tenemos es una sopa de proteínas, ya que como les comentaba el otro día, puede que sea directamente vendible porque pueden ser proteínas para uso intermedio, como se llaman, como commodities, ya dijimos, como enzimas, por ejemplo, celulasas para procesar alguna celulosa para hacer biocombustibles, u otro tipo de proceso donde no necesitamos mucha pureza, sí una cantidad de proteína. Entonces, con esta etapa, con estas concentraciones, con estas etapas que vamos a ver aquí, tendríamos un producto, podría ser vendible, por decir así. ¿Ya? Pero si queremos un poco concentrarlo, vamos a poder recurrir a varias operaciones. Una de ellas, la precipitación. ¿Sí? No. La precipitación, que como aquí está explicado, la idea es que uno tiene una solución, como ahí bien dice, donde hay un soluto, pero que es soluble, ¿ya? Y se quiere separar en forma de sólido insoluble del resto de los agentes de la solución. Y si yo no hago nada, lo dejo ahí por años, no va a pasar nada, tengo que agregar un agente precipitante. Eso es, por eso que quiero hacer hincapié en eso. Entonces agrego un agente precipitante y se empiezan a formar algún tipo de interacciones entre este soluto que hacen que estos ya se formen partículas más grandes y puedan después ser sedimentadas y generar el precipitado. Ahora, si yo no agrego ese agente, este efecto de que sedimenten y precipiten no se va a producir. Y se aplica mucho estas técnicas de precipitación, como ahí bien dice, para concentrar. Inclusive se habla de que puede ser una primera etapa de purificación dependiendo de qué tipo de precipitación use. Y mucho para, sobre todo, precipitar productos biotecnológicos como proteínas, ácidos nucleicos, etc. Se usa mucho, mucho en procesos biotecnológicos, ¿ya? Es una alternativa bastante usada y puede ser bastante económica inclusive. Entonces, ¿qué características tiene que tener este agente precipitante que yo agregue? Uno, no debe producir de ninguna forma alguna denaturalización del soluto, inclusive puede darle mayor estabilidad, ¿ya? ¿Y cuáles son las ventajas? Como decía, son operaciones fáciles de escalar de un nivel a otro. Si yo lo hago en el laboratorio, en un tubo de ensayo, y calculo la cantidad de agente precipitante, después llego y lo puedo llevar a metros cúbicos agregando la misma proporción de agente precipitante. Se puede hacer en forma continua, pues no necesariamente solo en batch. Uno suele pensar lo que la precipitación se hace en batch, no, pero puede ser continua. Ocupa equipos muy simples, un estanque donde tengo que agitar para ir agregando el agente precipitante y depende si es continuo o batch. Después tengo que o parar de agitar o pasarlo a una segunda etapa.
Y lo otro interesante es que, bueno, uno suele pensar que hay pocos agentes precipitantes, porque no sé si ustedes, cuando yo hablo de precipitación, ¿qué es lo primer agente que piensan? ¿Alguien ha precipitado algo alguna vez? ¿Sal? Sal, sulfato de amonio, ¿verdad? Sí, Es como el sales, en típico. realidad. Sales. Generalmente uno piensa en sulfato de amonio, pero hay muchos más, y algunos inclusive que son más económicos. Por ejemplo, vamos a ver algunas condiciones que es para la precipitación con sulfato de amonio. Entonces, ¿cómo puede ser esa precipitación? Puede ser, el otro día estábamos hablando un poco, pero aquí quiero explicarlo más, puede haber, bueno, siempre la idea es hacer que algo precipite. Algo me refiero a que puede ser que yo quiera que precipite todos los contaminantes y mi proteína quede en suspensión, o que precipite mi proteína y lo demás quede en suspensión. Entonces hay la esencia es a veces disminuir la solubilidad, pero esta primera opción es como una precipitación no selectiva. Generalmente precipitan muchas cosas además de mi proteína. Y ahí los agentes son varios, los típicos, como comentamos recién, sales neutras, como el sulfato de amonio, cambio de pH para lo que se llama precipitación isotérmica. También se pueden agregar agentes solventes orgánicos. Hay unas dos líneas que son bien relativamente nuevas. Los tres primeros son clásicos de 30 años atrás. Hay polímeros no iónicos que se han empezado a usar, como el polietilenglicol o PEC, que yo creo que a veces lo han escuchado. Y recientemente unos polielectrolitos tanto sintéticos como naturales, que son bien interesantes porque se usan pocas cantidades y se trabaja a temperatura ambiente, cosa que no pasa en algunos de los otros casos. Vamos a ver en detalle cada uno de estos agentes. La otra es un poco al revés. Aquí normalmente mi proteína queda precipitada, pero con otras, ¿ya? Aquí es al revés. Aquí se llama denaturación selectiva, y lo que hago es, como bien dice, denaturo las proteínas, eh, pero denaturo las contaminantes, de tal manera que son esas las que precipitan y mi proteína de interés queda en suspensión. Entonces después saco lo que precipitó y sigo trabajando con el sobrenadante. Y se hace por temperatura. Sabemos cómo denaturar proteína es temperatura, pH, solventes orgánicos, pero aquí yo de alguna forma estoy siendo violenta con los contaminantes. Y lo otro, que es algo, bueno, mucho más interesante, pero lamentablemente no hay para todas las proteínas, es precipitar por afinidad. Y esto es una precipitación selectiva. Aquí yo uso un ligando bien específico que interactúa con la proteína que me interesa, forma redes y precipita. ¿Ya? Entonces esto aquí, el precipitado que me queda es mi proteína. Entonces aquí me queda mi proteína con otras, aquí las otras precipitan y la mía queda en suspensión, y aquí precipita solo mi proteína específicamente. ¿Ya? Vamos a partir para entender un poco y recordarles quizás, porque como ya lo han hecho, creo que lo entienden, lo que es la precipitación por disminución de la solubilidad. ¿Ya? Aquí, bueno, recordar el concepto de solubilidad, que es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un solvente a una temperatura dada. Sabemos que cambiando la temperatura la solubilidad cambia, ¿verdad? Y uno puede hablar de que hay soluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Y un clásico ejemplo es usar una sal, por ejemplo, que es el cloruro de sodio, que a 20 grados Celsius se disuelve en 36 gramos en 100 de ml. Y si cambia la temperatura, obviamente esos valores, si aumento, aumentan, si disminuyo, bajan. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de la precipitación por disminución de solubilidad? Bueno, aquí nosotros tenemos que recurrir a las características que va a tener la proteína, en este caso pensando que lo que queremos es precipitar proteínas, pero podrían ser otros compuestos. En esencia, bueno, si son proteínas, la composición de aminoácidos que tenga. ¿Cuántos aminoácidos no polares, polares y con carga y sin carga, o ácidos y básicos tienen? Porque de eso todos ellos van a servir para interactuar una proteína con otras, ¿ya? Y vayan formando, uno agrega agentes que hacen, por ejemplo, que se elimine el agua que está alrededor, que solvata las proteínas. Entonces, al eliminar el agua, por ejemplo,
zonas hidrofóbicas pueden interactuar entre ellas formando uniones y formando partículas más grandes que después esas sí precipitan. Va a depender la estructura tridimensional, porque no es lo mismo que sea globular a que sea fibrilar, por ejemplo, y donde tiene algunos grupos de interés. Las globulares, por ejemplo, tienden a ocultar los grupos hidrofóbicos en su interior si están en una solución acuosa. Las fibrilares les cuesta un poco más de repente. Y obviamente las condiciones externas, ¿ya? ¿Qué pH tengo? ¿Qué cantidad de sales tengo afuera? ¿Qué fuerza iónica? Esos son todos parámetros que uno va a ir controlando. Entonces, aquí vienen todos los tipos de precipitaciones que se basan en la disminución de solubilidad. La más conocida, estas tres yo diría que son como las más conocidas, pero siempre uno parte precipitando con sales. También puede ser esta precipitación isoeléctrica con solventes, como dijimos, los polímeros no iónicos o iónicos. Entonces, cuando usamos sales, la idea es que aquí tenemos una curva de solubilidad, está en francés, perdón, pero la concentración de sal versus la solubilidad. Entonces hay una primera parte donde uno va agregando sal y la solubilidad aumenta, ¿ya? Es una primera región que se llama de salting in, porque aumenta la solubilidad, pero es bastante acotada, ¿ya? No es muy grande este rango. Luego viene la que más nos interesa a nosotros, que es la región donde uno, a medida que agrega sales, la solubilidad baja. ¿Y por qué? Porque al ir agregando las sales, aquí supuestamente esto está entre medio, aquí tenemos partículas de agua, moléculas de agua, porque la proteína esto está generalmente en solución, entonces al ir agregando la sal, las sales van desplazando estas partículas de agua, porque las partículas de agua, las moléculas de agua interactúan con las sales y las va retirando, o sea, se fijan, sales y agua se van retirando y las partículas pueden interactuar entre ellas, y al interactuar forman conglomerados que pueden ir precipitando. La gracia de esto es que por esta adición no hay ningún cambio conformacional de las proteínas, y a su vez cuando se llega a niveles bastante altos de sal, 3,2 molar, y eso hace que no haya crecimiento de microorganismos y que las proteasas no puedan interactuar. Entonces, inclusive esto estabiliza. Cuando yo tengo las proteínas precipitadas con sulfato de amonio, están más estables que si no lo fuera. ¿Ya? Entonces, un punto importante que se me había pasado es que las sales que más se utilizan, como bien dice ahí, es sulfato de amonio y sulfato de sodio. El de amonio es más tradicional, pero el punto es que esto hay que hacerlo a baja temperatura, ¿vea? Porque la solubilidad con la temperatura crece, entonces la verdad es que se trabaja siempre entre 0 y 5 grados. Entonces eso por un lado es un poco caro, por decirlo así. Si estoy hablando de metros cúbicos de solución, obviamente enfriar eso a 5 grados es caro. Entonces esa es una problemática. Aquí está un poco lo que les comenté recién. Como les decía, la parte del salting in, donde la solubilidad aumenta, es un rango relativamente bajo, entre 0,5 y 2 molar, esta primera parte, y después hasta 3,2 viene lo que es el salting out, que es hasta el 80% de saturación. Ahí se logra tener, como ahí bien dice, se logra que las partículas de las proteínas dejen de estar rodeadas por agua, se genera esta deshidratación, y de ahí entonces las zonas hidrofóbicas de las proteínas pueden interactuar y formar conglomerados más grandes que precipitan. Entonces este es lo clásico. ¿Cómo es el proceso? Voy a tener la solución que está subsaturada, por ejemplo, y tengo la muestra, agrego, aquí hay que ir agregando lentamente la sal, y se van a ir formando las partículas más grandes, que al final uno después los deja toda una noche, por ejemplo, para que precipiten. Uno va a ir viendo claramente cómo se ve aquí, cómo se empieza a poner turbio, y se ve cómo se va a ir formando el precipitado. Por eso que ahí dice que hay una precipitación visible. Aquí hay unas tablas que seguramente en algún momento les pueden servir, es para saber cuánta cantidad de sal hay que agregar según a qué nivel de saturación uno quiere llegar. Al 80% ya supuestamente debería estar todo saturado,
pero dependiendo de la hidrofobicidad de las proteínas, mientras más hidrofóbicas sean, mejor, van a necesitar menos sal, ¿ya? Pero mientras más hidrofílicas, ahí van a necesitar más sal. Y uno aquí permite ir sabiendo cuánto agrega. Si se fijan, esto está en la concentración final de sulfato de amonio que hay que llegar. Son valores grandes, así que cuando uno hace esto, tiene que pensar que va a agregar una cantidad más o menos grande de sulfato de amonio que hace que aumente el volumen, ¿ya? Entonces, esto para diseñarlo a nivel de procesos más industriales, las cantidades que usan son grandes y el volumen aumenta. Entonces el tanque hay que diseñarlo bien. Si uno lo va a hacer en un tanque agitado, por ejemplo, si parto con 100 ml, no, con litros de ml de suspensión, al final voy a tener más de 1,5 litros quizás. Así que eso hay que tener ojo en ese diseño. Afortunadamente hay unas ecuaciones que nos permiten saber cuál es la solubilidad de un cierto soluto dependiendo de la sal, la concentración de sal que uno esté usando. Esta es una expresión donde dice que el logaritmo de la solubilidad es una cierta constante, bueno, por otra pendiente, y la concentración de sal. Y para muchos solutos, pues sea, muchas proteínas en particular, hay esta ecuación, se conocen estos parámetros de A y C. Entonces uno puede decir, si yo quiero, porque esto es lo que queda en solución, lo que queda soluble, entonces yo digo, bueno, si parto con tanto y quiero precipitar tanto, digo, ¿cuánto me va a quedar en solución? Entonces uno dice cuánta sal podría determinar y viendo cuánta sal necesito, cuánta concentración, se devuelven un poquito a esta tabla y ven cuánto van a agregar y pueden saber cuánto va a ser el aumento de volumen y determinar el tamaño del equipo, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, pero se los voy a dejar ahí rapidito porque es simplemente tienen datos, como les decía, hay muchos datos para muchas proteínas, por ejemplo, para la enzima piruvato quinasa, con sulfato de amonio pH 7, tienen la solubilidad para diferentes concentraciones de sulfato de amonio. Entonces aquí, bueno, determinemos la ecuación anterior, los parámetros, y calcular la solubilidad de dicha enzima si uno tiene tal concentración de sulfato de amonio. ¿Ya? Entonces aquí, rápidamente ahí uno puede graficar esto y de la pendiente saca de la pendiente saca la constante m esta que va acá y de intersecto saca la constante a. Y ahí tiene la ecuación, por decirlo. O sea, como les digo, hay mucho de esto conocido y está casi el dato ahí de cuál sería la solubilidad si uno está trabajando con una concentración como la del dato. Como, ojo aquí que no es exactamente el mismo porque aquí hubo un ajuste, ¿ya? Podrían haber dicho directamente ese valor, pero como hay un ajuste en la ecuación, cambia un poquito la solubilidad porque seguramente los puntos se dispersan un poco. Eso por el lado de la precipitación con sulfato de amonio. El otro tipo de precipitación que también es muy usado, y me parece que era lo que estaban comentando días atrás unos compañeros, pero no me acuerdo si era en proteína, es que, bueno, la precipitación isoeléctrica. Y la isoeléctrica, ¿verdad? Se refiere un poco al punto isoeléctrico de las proteínas, cuando su carga supuestamente es nula. Si nosotros estamos a un pH por debajo o por encima del punto isoeléctrico, va a haber un cambio en la solubilidad, porque si estamos, por ejemplo, por debajo del punto isoeléctrico o por encima, vamos a tener las proteínas o cargadas negativa o positivamente. Entonces, como tienen la misma carga, se repelen, ¿verdad? Pero si estamos justo en el punto isoeléctrico, donde la definición de punto isoeléctrico es que las proteínas están con el mismo número de cargas positivas que negativas, entonces por eso se dice que tienen carga nula. Entonces, en ese caso, como tienen carga nula, no se repelen. Ese es el único concepto. No es que se atraigan, sino que no se repelen. Si uno pone una curva de solubilidad en función de los pHs, se va a fijar que siempre va a haber mayor solubilidad en los extremos, donde más alejados esté el punto isoeléctrico, y cerca del punto isoeléctrico la solubilidad decae. Entonces la idea aquí es que uno conoce la proteína que le interesa, entonces lleva el sistema al pH del punto isoeléctrico y ahí va a precipitar su proteína junto a otras que tengan punto isoeléctrico parecido. ¿Okay? Entonces esa es la idea, como ahí bien dice, la idea es como justamente mover el pH de la suspensión al
punto isoeléctrico, y para eso se utilizan ácidos que son relativamente económicos. Suena raro, pero clorhídrico, sulfúrico y fosfórico son los más usados. Entonces uno va ahí ajustando, tiene que tener un poco de información del punto isoeléctrico de su proteína, pero hay muchas, a eso uno lo puede estimar si conoce la secuencia o hacer una prueba. Entonces ahí, como bien dice, además de precipitar, se puede utilizar como una operación de purificación, porque, como les digo, van a precipitar bajo esta condición las proteínas que tengan punto isoeléctrico parecido. No es una purificación muy alta, pero puedo separar proteínas que tengan, por ejemplo, punto isoeléctrico 3, de otras que tengan 7, o 7 que tengan 11. Entonces ahí puedo hacer una pequeña primera, inclusive, con esta etapa de concentración y purificación. Y eso sí, que hay algunos casos como proteínas como las globulinas, ahí que presentan son como al revés de lo que uno suele pensar, presentan una solubilidad más considerable cuando se encuentran en su punto isoeléctrico. Entonces, si mi proteína es una globulina, esta técnica no me sirve. No sé si estamos más o menos entendiendo. ¿Consultas? Parece que no. Sigamos. Entonces, la otra elemento es más o menos como la misma idea de la precipitación con sales. O sea, no es porque no es porque se pongan neutrales, sino que aquí lo que uno agrega es un solvente orgánico que también disminuye la solubilidad de las proteínas, pero porque aquí cambia las condiciones de las constantes dieléctricas del medio. Entonces uno tiene el sistema, tiene la solución, por ejemplo, y agrega clásicamente etanol, es una alternativa. Y va a pasar lo mismo que pasa cuando uno agrega una sal, de ahí alguna forma se elimina, se retira el agua que está rodeando a las proteínas, que está solvatando a las proteínas, y así las proteínas pueden interactuar. Inclusive se usa no solo para proteínas, aquí como bien dice, se usa para precipitar DNA, ¿ya? Y se usan agentes, bueno, como etanol, acetona, cloroformo, ya un poquito más complicado, pero estos dos son bastante usados, ¿ya? Es una alternativa. Lo que sí que tiene también la particularidad, quizás complejidad por decirlo así, que tiene que trabajarse a temperaturas bajas para minimizar la evaporación de los solventes. Entonces se trabaja como a menos 10 grados Celsius. Acuérdense que ahí estos alcoholes no se solidifican, ¿ya? Pero ahí entenderán ustedes que es como más complejo, más caro. Pero algunas veces no se puede con otro método y hay que probar con este. Tiene una ecuación parecida a la que habíamos visto, por ejemplo, del sulfato de amonio. También se dice que el logaritmo de la solubilidad de la proteína va a depender, eso sí, del logaritmo de la solubilidad de la proteína en agua, y dependiendo de una constante y de la constante dieléctrica de la mezcla del solvente que estamos usando y el agua. Entonces ahí uno puede ir seleccionando cuál da menor solubilidad, que es lo que yo quiero para que precipite. Ya. Ahora estamos pasando un poco a los más nuevos, como estos polímeros que dijimos, como que es la precipitación con estos polímeros no iónicos, como es el polietilenglicol, pero también hay dextranos y fosfatos. Generalmente estos polímeros tienen pesos moleculares grandes, y dependiendo del peso molecular pueden ser usados para un tipo de precipitación, para unas moléculas y otras no. Como bien dicen ahí, son polímeros neutros, que es interesante para después ver cómo sacarlos, porque un punto que no he comentado es que no sé si la problemática, pero sí, la problemática de precipitar es que después, en las siguientes etapas, hay que sacar el agente precipitante, ¿ya? Entonces por eso que a veces los solventes sirven, porque se pueden evaporar más fácil, cosas así. En caso de los polímeros neutros, también son fáciles de sacar. Por una cromatografía iónica se pueden eliminar, porque como son neutros no se pegan, pero sí las proteínas. Tienen que ser polímeros neutros, solubles en agua, porque todo esto está en suspensión. Claro, que no aumenten mucho la viscosidad, porque todo se hace más complejo.
y concentraciones bajas para proteínas de alto peso molecular. Eso se ha visto que yo uso polímeros de bajo peso molecular si la proteína es grande. Entonces, ¿cuál es la gracia o ventajas de estos polímeros? Es que estabilizan, tienen el mismo efecto que habíamos visto de la sal, que estabilizan a las proteínas, pero tienen esta ventaja bien interesante que operan a temperatura ambiente. No hay que trabajar a 5 grados Celsius, que es un poco complejo, y que después se puede retirar por intercambio iónico. Eso es fácil. O sea, después tiene esta mezcla, la vuelve a solubilizar, la pasa por una columna de intercambio iónico. Y normalmente, hay una bolsita ahí. Perdón. Y las purificaciones normalmente vienen después por intercambio iónico, así que uno puede aprovechar, sacar el polímero y además purificar la proteína en una siguiente etapa. También hay toda una teoría detrás de esto, que aquí que nos dice que los polímeros excluyen a las proteínas de parte de la solución y reducen la cantidad de agua disponible, o sea, lo mismo que hemos visto en los efectos anteriores. También hay una ecuación del mismo tipo que nos permite un poco ir determinando, como ahí bien dice, la concentración de polímero. Hay para alguna, aquí no hay tanta información como hay en la precipitación con sulfato de amonio, porque eso lleva años, décadas, mejor dicho, haciéndose, esto es más reciente, pero para algunas proteínas o inclusive otros compuestos, esta ecuación existe. Uno lo puede revisar ahí, googlear paper en particularmente. No, no vamos a decir que hay un catálogo como hay, por ejemplo, para el sulfato de amonio, pero sí uno puede buscar, por ejemplo, mi compuesto con un polímero no iónico. ¿Ya? Y el otro que queda, que justamente al revés, son polímeros iónicos. Aquí hay muchos, ha aumentado, ha ido cada vez hay más investigación sobre utilizar estos electrolitos aniónicos, que bueno, son de este polietilenamina, que es el PEI, que es un policatión, o ácido poliacrílico, que también es un polianión, tienen de las dos casas. Entonces la gracia es que hacen algo parecido a lo que hemos visto, modifican las características de la superficie de las proteínas y lo importante es que en forma reversible, cuando yo los retiro, la proteína no se ve afectada, eh, y eso permite que las proteínas en sí interactúen. Se trabaja a diferentes pHs, eso sí hay que hacer experimentos, a uno, como les digo, se han ido encontrando que funcionan bien, pero hay que probar bien cuál es la mejor condición, y siempre puede uno cambiar el pH o modificar el peso molecular de estos polímeros. Hay de diferentes tamaños. Uno puede ir buscando cuál es el mejor. También sus usos es donde hay poca precipitación de proteínas o hay denaturalización, ahí se pueden usar. Se utilizan también para precipitar, además de proteínas, ácidos nucleicos, ADN, ARN. Esto sí es un punto relevante que no lo había mencionado yo antes, que por ejemplo la precipitación con sulfato de amonio, yo les dije, uno después que agregaba el agente lo tenía que dejar toda la noche para que precipitaran, mientras que con estos polímeros es rapidísimo. Uno lo pone, echa el polímero y en 5 minutos ya ve que está todo precipitado, y lo otro interesante es que trabaja a temperatura ambiente, entonces no hay que tener estos consumos excesivos de energía por enfriar. Ahora, las cantidades que se utilizan son bajísimas, al revés es como con sulfato de amonio, que yo les decía que se agrega mucha cantidad y que inclusive aumenta el volumen, y a su vez cuando uno agrega sulfato de amonio no puede recuperarlo, en cambio aquí sí se puede recuperar, después uno puede hacer una fase inversa y recupera el agente precipitante, entonces eso es bien positivo. ¿Ya? Si bien estos agentes son más caros que el sulfato de amonio o lo tradicional, se usan muy pequeñas cantidades y se pueden reciclar. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí, como decía, son un poco más caros, pero sí, otro punto importante es que hay que determinar las condiciones para hacerlo, el pH y la cantidad del polielectrolito. Entonces, la idea es que como tienen, por ejemplo, tenemos proteínas aquí, van a interactuar y van a formar estos policatión, polianión, por ejemplo, o tenemos la proteína y
y el policatión en este caso positivo interactúa, anula la carga con los otros y estas proteínas van interactuando unas con otras, ya sea de forma positiva o negativa. Entonces, eso es lo interesante de esta precipitación. ¿Ya? Eso por el lado que habíamos visto la precipitación no selectiva. Ahora vamos a hablar de cuando hacemos precipitación por denaturación selectiva. Aquí lo que vamos a precipitar, como les había dicho, son las otras proteínas. Aquí, como bien dice, el objetivo es crear las condiciones extremas de pH, temperatura o un solvente orgánico, en las cuales mi proteína de interés no se denatura, pero sí se denaturan las otras, como dice ahí, y las otras son las que precipitan y la mía queda en suspensión y la puedo retirar. O hago una centrifugación, retiro el precipitado que no me interesa y me quedo con la suspensión. Se utiliza denaturación por cambio de temperatura, por cambio de pH o por agregar algún solvente orgánico. Ya habíamos visto como cambios de pH y solventes, pero justamente los otros no sé. La idea es no denaturar las proteínas, aquí esa es la idea. Cuando tenemos, por ejemplo, proteínas, tenemos curvas como de estabilidad. Aquí tenemos temperatura y intensidad de las proteínas, o sea, cuán solubles están. Uno puede fijarse, por ejemplo, esta puede ser mi proteína de interés y esta el contaminante. Bueno, esta es la que me interesa porque es la droga que dice ahí y estas son otras proteínas. Entonces, si se fijan, si yo voy aumentando la temperatura, mi proteína de interés se mantiene en solución, pero la otra no. Entonces yo puedo precipitar esta y esta queda en solución. Aquí se trabaja a temperaturas entre 40 y 50 grados, entonces tengo que usarla para proteínas que sean estables a esa temperatura. O sea, no puedo pensar en proteínas que se denaturan fácilmente. Y uno lo que hace es aumentar nomás la temperatura de la solución. Entonces, como ahí bien dice el procedimiento, la solución se calienta hasta una temperatura dada, se mantiene por un periodo y luego se enfría rápidamente para que las proteínas que se denaturaron precipiten y la nuestra quede en solución. A veces se agrega sulfato de amonio como para mejorar el proceso y de alguna forma así se inhibe, se estabilizan las proteínas y se inhiben las proteasas, porque con la mayor temperatura las proteasas actúan mejor. Entonces, eso es una forma. Hay una ecuación que nos permite también que es muy parecida a la que estuvimos viendo hace tiempo atrás en lo que era esterilización, o sea, los que se acuerdan cuando vimos fermentación el semestre pasado, que aquí nos habla que en este caso la concentración de proteínas con el tiempo es una cinética de primer orden, pero que decae, un decaimiento en relación con la concentración que hay, y esta constante K es del tipo del tipo Arrhenius, ¿verdad? O sea, a mayor temperatura, aquí está en inverso, a mayor temperatura, mayor disminuye la concentración de proteína en el medio. Entonces, podemos llegar a esta expresión de acá de denaturación de la proteína. Este K depende de la temperatura. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo que se los voy a dejar propuesto, que justamente tienen una proteína que tiene una energía de activación aquí dentro de su constante de Arrhenius. Y se sabe que cuando esta proteína se mantiene a 50 grados por 10 minutos, se denatura el 50%. Entonces, con esa información, yo tengo aquí los parámetros de la constante K, que justamente me los piden, y después preguntan que calcular la temperatura a la cual la proteína solo se denatura un 10% en 10 minutos. O sea, ahí uno puede hacer los cálculos. Estoy segura, ahí están los resultados para que lo prueben ustedes si les da parecido. Ya no quise hacer el desarrollo que es más simple. Otra alternativa para esta denaturación selectiva ahora es también cambiar el pH, pero aquí justamente cambiar el pH de tal manera que las proteínas contaminantes tengan, como ahí bien dice, se denaturen, se abran, por decirlo así, ¿ya? Porque el cambio de pH hace que la proteína se denature y se abra, entonces así pueden interactuar entre ellas y generar precipitado. Esa velocidad de denaturación generalmente sucede a pHs extremos y depende del tiempo. Y esta mayoría de precipitación isoeléctrica
son agregados con muchas proteínas diferentes, o sea, se juntan varias ahí, pero la idea es que la nuestra no se nature, sea estable y esa quede en suspensión. Entonces, ¿cómo se hace? Se asegura que la proteína sea estable al pH, como les decía, se elige un ácido base para mover el pH y luego se hace la precipitación rápida para que no vaya a ser afectada la que nos interesa. Y también se pueden agregar con otros métodos como agregar solventes orgánicos o a estos polímeros no iónicos que habíamos mencionado, el PET. Y la última alternativa es también algo parecido a lo que habíamos visto, pero aquí vamos a agregar un solvente orgánico que hace como el mismo efecto, pero con las proteínas contaminantes. Si se fijan, usamos los mismos solventes que habíamos dicho, etanol, acetón y cloroformo, que tienen la misma idea, pero para la proteína, ahora para las otras. Hay algunas recomendaciones, como aquí bien dice, de que son eficientes estos métodos para proteínas de citoplasmáticas y otras que son solubles en agua y no son muy eficientes para las proteínas que sean muy hidrofóbicas o hidrófobas. ¿Ya? Aquí tenemos unos datos más o menos, por ejemplo, de qué concentración se puede utilizar para diferentes tamaños de estas enzimas. Aquí tenemos, entonces ahí hay unas recomendaciones cuál les convendría. Ahora, puntos relevantes aquí es que la concentración que tiene que haber de proteína entre 5 y 30 miligramos por litro. Aquí la temperatura, como justamente estamos con la idea de denaturar, trabajamos a temperaturas más altas, no a menos algo que habíamos visto antes, a menos 10. Hay que también asegurarse que su proteína sea estable a esa temperatura. Y después del tiempo de incubación hay que enfriarla para que, ya que mi proteína va a quedar en suspensión, no se vaya a denaturar. Uno puede también hacer muchos estudios para ver cuál es el mejor pH y temperatura. Tampoco puede dejar el precipitado de proteínas en el solvente por mucho tiempo porque se vuelve a suspender y contaminaría el resto. Y hay unos ejemplos, por ejemplo, de usos con alcohol deshidrogenasa, que hay una buena precipitación si esto uno quiere sacarlo desde levaduras, por ejemplo, con un 33% volumen de talón a 25 grados, uno separa este alcohol del resto de las proteínas de la levadura. ¿Ah? No sé si hay consultas hasta ahí, sobre justo como los que estaban consultando el otro día, los compañeros. Vamos a pasar entonces a la última, que es por afinidad, que aquí, como les decía, la idea es usar las características o la capacidad que tienen las proteínas para unirse a un ligando bien específico, ¿ya? Entonces, estos ligandos de alguna forma se pueden colocar libres en la solución y de alguna forma también propician la interacción entre ligando y proteína. Vamos a ver un esquema que lo aclara mejor. Y luego se separan por centrifugación. Entonces va a quedar en el pellet el ligando con mi proteína de interés y en el sobredadante las otras proteínas que no me interesan. Entonces uno puede usar afinidad biológica real, un ligando que sea un sustrato, un inhibidor, un anticuerpo respecto a la proteína o enzima que quiero precipitar, o uno artificial, que algunos, por ejemplo, se han ido generando, que tienen como dos zonas, por eso se llaman biligandos o ligandos inclusive bifuncionales, con varias características. Esto se ha trabajado mucho más, si bien existen estos naturales, por decirlo así, se ha podido ir desarrollando estos nuevos. Es interesante porque al final mi precipitado queda casi con la proteína pura, que eso es más aún una precipitación y purificación en una sola etapa, muy interesante. Hay que diseñarlos, eso sí, vamos a ir viendo algunas figuritas porque tienen como aquí dice brazo espaciador para que haya una buena interacción entre diferentes proteínas, sobre todo si son globulares o cosas así. Y tienen varios, se usan como derivados de colorantes, como dicen ahí, o BIDAC. Aquí está un poco la idea, después tenemos las proteínas aquí, se fijan, tenemos una sopa de diferentes proteínas,
¿ya? Y a mí me interesan en particular estos que son los triangulitos. Y este ligando es bien específico, tiene un sitio activo que interactúa con esta proteína que tiene forma de triángulo, por decirlo así. Entonces, ¿qué hace uno? Agrega el ligando va a interactuar con la mayoría, si se fijan aquí es bien realista, no todos, porque depende del tamaño del ligando y los números de sitios activos, ¿ya? Entonces después, como ahí viene uno, como aquí bien dice, adiciono en la parte A de esta macroligando que dice después se forma el complejo ligando proteína, en la parte C voy a sacar el sobrenadante, centrifugo esto y saco el sobrenadante, y luego lo que tomo el precipitado y lo resuspendo para recuperar la proteína. Cambio condiciones, no sé, de pH, de fuerza iónica, de tal manera que esta interacción que se había generado se acaba y puedo liberar la proteína y recuperarla. ¿Ya? Esa es la gracia. Y como les decía, tienen diferentes formas estos ligandos. Aquí tenemos, por ejemplo, proteínas que son de 4 unidades tetraméricas y un ligando. Entonces se forman estas mallas que son bastante grandes, entonces fáciles de precipitar, o estos otros que son aquí dímeros. Entonces por eso que se han ido cada vez diseñando estos de diferentes formas. Estos son los de afinidad artificial. Ya, estos son esta idea de precipitación por afinidad selectiva. Entonces ustedes se imaginan, al final yo voy a quedar casi con mi proteína, que tendría que hacer principalmente las etapas siguientes son recuperar la proteína sola y sacarla del ligando, pero ahí hay muchas condiciones para hacerlo. Ahora, ¿cómo se hace y qué etapas tiene esta precipitación? Bueno, lo primero es mezclar. Uno agrega la solución, tiene la solución proteica, la proteína en solución, y va agregando el agente precipitante. Generalmente se agita para que haya una buena transferencia, como dice ahí. Una vez que esto se agregó, dependiendo de la gente, puede ser muy lento, los sulfatos de amonio es muy lento, estos otros compuestos como ligandos específicos es más rápido, pero lo que primero pasa es que se genera una nucleación, o sea, un pequeño, como ahí bien dice, hay algunas proteínas que ya empiezan a interactuar y forman estos núcleos microscópicos con el agente precipitante. Después estos núcleos van creciendo. Lo primero se llama este crecimiento pericinético, como bien dice ahí, donde los núcleos van creciendo, formando las proteínas que van desde el seno hasta donde está el núcleo. Ahí hay aumento, se llama pericinético porque hay un aumento ahí de colisiones y se forman estas partículas más pequeñas que tienen entre 0.1 y 10 micrones. Después ya se tiene un montón de estas conglomerados y hay un crecimiento ortocinético que se ve mejorado porque esto todavía se está agitando y ya se forman estos agregados más grandes de 1 a 100 micrómetros y después ya se empieza a generar esta floculación. ¿Se acuerdan cuando lo vimos harto tiempo atrás, los flóculos? Y todos son más grandes y ahí uno empieza como a bajar la velocidad de agitación porque si no los rompe o simplemente los deja sin agitar. Y después estos flóculos van a ir generando, se pueden dejar simplemente ahí por gravedad, por sedimentación, o centrifugarlos para separarlos. Esas son las etapas. Esto uno, como les decía, uno le suena mucho que los hacen batch, ¿ya? O sea, agregas primero el agente, lo agitas un tiempo y después lo dejas. También se puede hacer en continuo, como en un flujo pistón, o en un perfectamente agitado. Y hay otro modelo que se ha empezado a usar, por ejemplo, para teniendo zonas de diferentes, esto es como mucho, estos tres primeros, como cuando uno agrega directamente sales, solventes, esos que vimos, o algún agente específico. Estos de acá, en estos continuos compartimentalizados, es como cuando uno más usa cambios de pH. Entonces va como separando, aquí hay una diferencia de pH si se fijan, entonces uno va como buscando cuál es el mejor pH para ir separándolo. Entonces aquí son varios como perfectamente agitados, pero a diferente pH cada uno. ¿Ya? Aquí está un poco la descripción de cómo se hace. En el caso de los batch, como ya les conté, se agrega lentamente el agente precipitante mientras se mezcla.
se adiciona entonces esto y después se continúa mezclando para completar la precipitación y después se deja para que precipiten realmente, se para la agitación. En el caso de los flujos pistón, la solución de proteína y el agente precipitante se agregan constantemente porque es continuo y tiene ventajas respecto al anterior, que tiene tiempos de residencia más cortos. No hay ausencia de partes móviles porque es un flujo pistón, como lo conocemos. Hay mayor uniformidad en las condiciones y es un diseño simple y económico. Ahora, la desventaja, como ahí bien dice, que las partículas que crecen son un poquito más lentas, entonces como van a tener un tiempo de residencia más largo, es más largo el reactor. Y los que están perfectamente agitados, ahí también la alimentación de proteína se pone en contacto con la suspensión que contiene el agente precipitante y hay un grado de saturación que se puede controlar más fácilmente que en los discontinuos o en el flujo pistón, como ahí bien dice. ¿Ya? Ahora, bueno, sale de una cierta característica, a veces no se pueden modificar un poco las características del precipitado. Eso era más o menos lo que les queríamos contar. Aquí tenemos varias referencias. Y no sé si hay consultas respecto a esto, los que la semana pasada tenían algunas dudas. ¿No? Bueno, No. como no, parece que no. Entonces estamos claros. Lo que vamos a empezar a ver, pero voy a mostrarles un pincelazo nomás porque quiero entrar en más detalle, nos queda poco tiempo. Es, a ver si lo puedo mirar. Lo que vamos a partir viendo en la próxima clase es ya entrar a lo que es purificación de alta resolución. Si bien ahora vimos, uno puede decir que la precipitación selectiva, por ejemplo, es ya una etapa de purificación, hay otras técnicas. Entonces vamos a ver lo que son las purificaciones de alta resolución. Vamos a estar acá abajo ya. Vamos a ver que estas etapas de alta resolución se pueden separar en algo que llaman captura, intermedia y pulimiento, o sea, una primera limpieza de proteínas para quedarme con algunas que me interesan, una intermedia para tener un nivel de pureza intermedia y ya pulimiento es para tener casi proteínas del orden de 99.9% puras, o sea, para uso farmacéutico. ¿Ya? Esas son las que nos vamos a centrar. Hay una pregunta entre medio que si hay ejercicio. Buena pregunta. Si hay ejercicio, lo voy a revisar porque tengo la duda si tenemos, no tenemos las presentaciones. Sí, hay ejercicio y el ejercicio sería justamente de, vamos, nos queda rompimiento y precipitación. Dudas sobre Francisco, dime, veamos al tiro para no seguir, ¿qué dudas tienes de la materia anterior? ¿De rompimiento? No, es como la materia del control, ¿Sí? porque, o sea, yo resolví el control y usé las ecuaciones como correctas, pero durante el control como que me surgió la duda de por qué están correctas, por qué hay que usar esas ecuaciones. Específicamente en el filtrado con filtro rotatorio. Mm. ¿Y tuvieron Porque, resultados raros? ¿Ese es tu...? no. Lo que pasa es que cuando dividimos por el área, ¿Sí? el control ya se entregó, así que supongo que se puede hablar. Sí, sí. Dividimos por el área sumergida. ¿Por qué es el área sumergida y no es el área total? Porque el área total, el área que tiene todo el filtro no está realmente filtrando. Ya tú no sacas nada con tener un filtro de 3 metros cuadrados si en realidad es solo 1 metro el que está filtrando. Entonces tienes que usar realmente el metro que está filtrando porque ese es el efectivo. Y ese metro depende de la velocidad a la que estés rotando. Sí, es que mi duda va a lo siguiente. Ponte tú, nosotros tenemos una ecuación que sacamos el área. El área, Como, tienes una ecuación que te dice cuánta área necesitas para filtrar en tanto tiempo. Esa es la ecuación sí, que tiene. Esa es la que te dice la ecuación que da ahí. Sí. entonces si dividimos esa área
por el área del filtro nos daría, ponte tú, si necesitamos 20 metros cuadrados y el filtro es de 20 metros como por área Ya, total. supongamos que tienen, ya, pero los 20 no están expuestos todo Sí, el tiempo, no, sí sé, pero si los dividimos, entonces nos da 1. ¿sí? Entonces, mi lógica es, si da una vuelta, ya pasó por los 20 metros cuadrados. Sí, pero una vuelta a qué velocidad, pues si eso es lo importante. Tú tienes Sí, lo que te preguntan ahí es a qué velocidad tiene que girar. O sea, no sé, sí, esa era la pregunta, la velocidad de giro, ¿no? sí, lo que pasa es que lo otro también dividimos por el área. Como, bueno, es que en realidad nos dicen como tenemos 20 metros y tenemos que pasarlo en 1 hora, ponte tú. Claro, tú ¿Cachai? tienes que tener una área expuesta de 20 metros por hora. Esa es tu área que debes exponer. Claro, Pero esa no es la que te da el filtro, porque el filtro tiene unas ciertas partes sumergidas nomás. sí, po, pero Entonces mi tú duda, tienes que lograr hacer girar eso para que tengas los 20 metros por hora. sí, po, pero ahí me da o sea, yo como que me confundo, digo ya, si da una revolución, un filtro de 20 metros cuadrados, entonces va a poder pasar los 20 metros cuadrados. No, porque tú tienes, no es que no me acuerdo cuánto es el área que tenía sumergida. Entonces, si tienes 10%, tú tienes 2 metros, no, 2 metros por hora, pero necesitas 20. Entonces tienes que cambiar la velocidad de giro para que tengas los 20 metros por hora. A ver. Ya, pero ya, bueno, es que igual sigo teniendo dudas con eso, Mira, pero te vamos a, veámoslo mejor, veámoslo en la próxima clase, vamos a ya, mostrártelo en cálculo mejor, porque si te lo hablo así uno se queda perdido. Y no tengo el sí, cálculo aquí. Lo veámoslo el lunes, el lunes sí, el lunes lo revisamos al final, ¿te parece? ya, sí. Igual usé la fórmula como que vimos en clase, sino que como que me surgió esa duda muy fuerte. Sí, es complejo eso y habíamos visto un ejemplo que lo dejé propuesto, ¿no? De algo así, no me acuerdo. Vimos Habíamos un visto ejemplo, uno, claro, que en vez de ocupar la ecuación, como que lo hacía lógicamente. Claro, es claro, que sí, es la ecuación, pero hay que pensar en eso. O sea, yo necesito en realidad tener expuesta la área que necesito en el tiempo que me dicen. Y por eso que tengo que mover a qué velocidad tengo que girar este filtro. ya, Ahora, lo otro que les quería comentar, que yo insisto, lo traté de comentar así, era que efectivamente habían, para la centrífuga, ¿verdad? La centrífuga a uno le daban resultados ilógicos, no sé, no me acuerdo, eran o diámetros más chicos, los diámetros externos más chicos que el de adentro, no sé, una cosa así. Entonces lo que había que pensar era, Ah, qué bueno. sí, por eso que yo les dije varias veces, insistí en que hicieran los cálculos y si los resultados daban números raros, decirlo, algo, esta no me sirve por esto. Sí, eso era, lo discutimos un poco con la auxiliar y me dijo, no, sí, los chicos van a entender. Espero que haya sido así. sí, Porque lo insistimos, o sea, que dijimos que no importaba o sea, que cuestionaran, pero que no se dieran muchas vueltas en volver a calcular. Bueno, un poco entonces para cerrar, porque se nos fue el rato. eh, ya, para el próximo ejercicio sería todo lo que es rompimiento, homogenizadores y molinos de bola y precipitación. ¿Ya? Y para cerrar esto es lo que yo les quería contar, vamos a hablar de las técnicas las técnicas de purificación, que a nivel industrial se usa lo que es cromatografía, tanto de no absorción como absorción, y electroforesis. Bueno, y ahí vamos a entrar en que aquí nosotros vamos a usar cromatografía de absorción con D, que es un fenómeno de superficie, y no de interacciones más profundas, que eso es la absorción con B, donde hay ya una interacción profunda, inclusive podrían haber algunas reacciones. Aquí no. Lo que nosotros vamos a ver son simplemente interacciones de superficie entre un ligando que está en la superficie de una matriz cromatográfica. Primero vamos a partir con la absorción nomás y después vamos a ver las cromatografías. ¿Ya? Eso es lo que queremos ver de aquí en adelante y es lo que nos falta del curso. Bueno, eso y algunas opciones finales de refinamiento. Pero contarles que vamos súper bien en el tiempo, porque a veces hemos estado atrasados, así que vamos avanzando bien. Quedamos aquí, no sé si hay más consultas, pero me comprometo a tener ahí, a que revisemos eh, la pregunta esta de filtro el lunes.
¿Ya? Quedamos aquí entonces, que tengan buen fin de semana y una buena semana la próxima. Chao, profe, gracias. Que le vaya Chao, bien. chao. Adiós. Gracias. Ya, profe. Chao.